Bueno, mi nombre es Fernando Contardo, soy profesor de química en mi formación inicial. Hoy día y junto a dos personas más gestiono la dirección de un colegio en la comuna de Las Condes. Y siempre he querido partir estas conversaciones que MOA me ha pedido tener con una experiencia, porque lo que hacemos en MOA y el camino que han emprendido muchos de ustedes tiene que ver con un camino personal. Y fue justamente Claudia Lira, que en la década de los 80 compartió conmigo una lectura, y de esa lectura hubo algo que a mí me tocó profundamente y tenía que ver con educación. Y voy a tratar de recordar las palabras de ese libro, que relataba una pequeña ceremonia que ocurre en un colegio básico, la Escuela Elemental Judía. El primer día de clases, el profesor le entregaba a sus alumnos una pizarrita. Incluso en mi colegio todavía hay de esas pizarritas, son pequeñas para que puedan aprender caligrafía. Tal vez alguno de ustedes se acuerde, una pequeña pizarrita. Y el profesor el primer día de clase hacía algo bien notable. Escribía con miel las dos primeras letras del alfabeto hebreo, es decir, Aleph y Beis. Y luego que estas letras estaban impresas en miel, le pedía a sus alumnos que se comieran las letras. De manera que en esa pequeña ceremonia de degustación, aprendieran algo que era notable y que iba a perdurar para toda su vida. El conocimiento es dulce. Pero no solamente el conocimiento es dulce, sino que también puede ser sensual. Es decir, puede entrar por los sentidos. Y yo, que me estaba formando como profesor de química, con una lógica totalmente distinta a esta ceremonia sensorial, me impactó profundamente el hecho de que iba a dedicarme a la educación, e incluso el aprendizaje de las ciencias podía tener otra mirada. Y luego tuve otra experiencia en laboratorio de ciencia. Nosotros trabajábamos con un gaussímetro, que es un aparato que mide campos magnéticos de unas moléculas en particular, estábamos midiendo, y cuando entró una de nuestras compañeras al laboratorio, el gaussímetro se descalibró. Y a nosotros, que nos habían ya llamado la atención por el trabajo con el gaussímetro, nos pareció extraña la situación y le pedimos a esa compañera que saliera del laboratorio, y entonces pudimos verificar que el gaussímetro, nuevamente la aguja volvió, se controló, volvió a cero. Le pedimos que volviera y entonces nuevamente el gaussímetro se volvió a alterar. Y y claro, ella en ese minuto estaba pasando una profunda pena. Hacía un par de semanas que su hija había muerto, y este gaussímetro, que estaba midiendo los campos magnéticos de una molécula, fue capaz además de registrar, ¿cierto?, el estado emocional de alguna manera que estaba experimentando. Esos dos hechos, esta lectura sobre la ceremonia de degustación eh, judía, y mi experiencia en el laboratorio, siempre me han acompañado y fueron una pregunta permanente que las ciencias y la educación tienen una mirada distinta. Por lo tanto, no me fue extraño en el transcurso de mi desempeño profesional empezar a tener miradas más abiertas respecto de la educación. Y ya creo que hace más de 10 años que llegué a MOA, y quiero compartir con ustedes una presentación. Creo que la pueden ver. Sí, se ve. Gracias, Daniela. Y bueno, este es un primer acercamiento de los
estudiantes de educación inicial en una visita que hicimos a MOA. Ya vamos a hablar nuevamente de ello en algún minuto. Y quería hacer de alguna manera, este cruce de ideas respecto de las ideas de Mokichi Okada. Hay 26 reflexiones o preceptos que presenta, ¿cierto?, Mokichi Okada con esta idea del proyecto Educación de los Sentimientos. Y a mí me hacía un poco sentido, me hacía mucho sentido en realidad leerlo, y quise cruzarlos con la educación o todo lo que tiene que ver con estas habilidades socioemocionales que hoy día eh, se pide que se incorporen al currículum nacional. De hecho, dejé ahí arriba un link donde justamente en el currículum del Mineduc pueden encontrar estas y otras ideas respecto de la educación socioemocional. Entonces, esto lo pongo exclusivamente porque en algunas presentaciones alguien me ha hecho notar de que de repente las ideas pueden sonar un poco escindidas del mundo escolar, y con esto le estoy dando una respuesta de que efectivamente esto que Mokichi Okada nos planteó hace mucho tiempo respecto de cómo construir sociedades bellas, pacíficas y sustentables, hoy día, por ejemplo, en la academia, ¿cierto? Y particularmente en el caso de los colegios, es una realidad y algo que se nos está pidiendo. Esto de la autorregulación, de ser capaz, ¿cierto?, de manejar los conflictos, de respetar a los demás y valorar la diversidad, centrarse en lo positivo. Y si ustedes miran las reflexiones de este filósofo y ecologista japonés, se van a encontrar que con la sutileza del lenguaje son las mismas cosas. Y por otro lado está el proyecto en sí, que lo pueden revisar, ¿cierto?, en extenso en la página de MOA. Están los objetivos declarados ahí, y si ustedes, bueno, los profesores de arte que están acá presentes, eh, van a encontrar que efectivamente también se hacen un cruce en relación a los objetivos de aprendizaje que están en nuestro currículum, de por lo menos de primero a octavo básico, y, miran los objetivos que pretende MOA en el proyecto Educación de los Sentimientos, se van a encontrar que también hay una concordancia. Por lo tanto, no solamente estamos en sintonía, sino que además van a encontrar un nicho común, ¿cierto?, para el trabajo. Les quería contar brevemente sobre nuestro proyecto educativo. Yo en este minuto estoy siendo la voz de los que son en realidad los protagonistas, porque los protagonistas del el trabajo que hemos hecho en el colegio es fundamentalmente, bueno, los estudiantes, pero por sobre todo el hecho de que las profesoras de arte se hayan encantado, ¿cierto?, con las ideas de MOA, se hayan encantado con la posibilidad de trabajar esta nueva perspectiva del arte, y de alguna manera es un homenaje a ellas. Yo solamente soy un gestor, soy aquel que efectivamente puedo promover, pero las que están efectivamente detrás de todo esto son, y las voy a nombrar, son Miss Mirta y Miss Nené, o Marina y Violit, son las gestoras justamente porque además ellas han cultivado técnicas y le han puesto todo el empeño a que estos proyectos efectivamente se lleven a cabo. Esta instantánea es un acierto de una de las profesoras de educación inicial, ¿cierto?, en una actividad de mandalas que les voy a mostrar, y que para hacerlo resonar con las ideas del proyecto del colegio, es decir, aprender haciendo, y con la idea de la actividad, entonces están los niños ahí con su mandala. Bueno, este es un colegio privado, parte del año 84. Fundamentalmente la idea que subyacen en nuestro proyecto educativo tiene que ver con esta educación activa, pero no solamente eso, sino que además entra
o resuenan en las ideas de Mokichi Okada. eh, Tal vez yo esté mirando muchas ideas de Mokichi Okada y en John Dewey, pero John Dewey se plantea que el colegio debe ser un, una pequeña representación de la sociedad, debe ser diversa, ¿cierto? Y que todos los problemas deben tener una solución ejemplarmente democrática. Por lo tanto, en este ambiente, ¿cierto? Donde la disciplina es una autodisciplina que se va adquiriendo en el tiempo, ¿cierto? De manera temprana, en los cursos más pequeñitos y se alcanza en los estudiantes mayores. Es una disciplina que se adquiere al ser capaz de respetar al otro. Eh, la metodología, por supuesto, es una metodología activa con distintas estrategias, distintas miradas del quehacer académico, y tal vez por eso es que el proyecto de Educación de los Sentimientos entra muy bien en el colegio, porque forma parte de alguna manera de sus actividades. Una de las actividades que nos planteamos, ¿cierto? Está esta idea de construir mandalas, ¿cierto? Pero no solamente el construirlos por construir, ¿cierto? Sino que tratar de llevar aquello que Claudia va a contar inmediatamente después, que tiene que ver con un método, con una propuesta, con un camino respecto de cómo los seres humanos nos podemos relacionar con la naturaleza. Y, y esta relación es una relación, ¿cierto?, en la medida que yo soy capaz de detenerme, por eso delante les dije, detengámonos un minuto y sentémonos y situémonos en la situación. Eh, Dejemos de pensar lo que voy a cocinar más rato, que esto se demoró. ¿Cómo me puedo situar ahora, en este momento? Incluso lo pueden hacer conmigo. Pueden empezar a tranquilizarse y empezar a sentir, por ejemplo, su respiración. Eso los va a ayudar a situarse. Si yo les pido a los estudiantes que observen la naturaleza, pero no de manera dispersa, sino que sean capaces, ¿cierto?, de situarse, oler, mirar con tranquilidad, van a tener un contacto distinto a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Somos como máquinas habitualmente. Pasamos al lado de los árboles, de las flores, de las plantas y no las vemos. Entonces, esta idea, por eso quise poner ahí este enunciado de la actividad, que la grandeza de esta actividad además es que las profesoras, ¿cierto?, y en conjunto con la dirección, no son actividades parciales, sino que nos hemos planteado que sea toda la comunidad que participe. Y entonces algo tan evidente como lo efímero de la vida, ¿cierto? Eh, se podía plasmar en estas mandalas. Les voy a poner un pequeñito video. Todos participamos, todos recogimos hojitas, semillas, lo que tuviésemos a mano, ¿cierto? Se construyeron estas mandalas y lo interesante es que se dispusieron, quedaron ahí de manera que en el tiempo fuesen, ¿cierto? El tiempo las borrara, de alguna manera fuera cambiando su aspecto, incluso algunas se hicieron sobre la tierra, de manera que se pudiese ver justamente esto que habían planteado las profesoras, que
la vida es efímera, ¿cierto? La vida es bella, pero también es efímera y en este gesto bonito, ¿cierto? Lo pudimos ver. El colegio participa del concurso pintura. Hemos tenido yo digo estos eventos porque participamos todos, toda la comunidad, y también quería contarle que estas actividades, por ejemplo, las actividades que se hacen con flores se pueden hacer en los cursos de educación inicial también, y, y hay algo que se promueve en esta actividad, no solamente el contacto con la naturaleza, sino que además los estudiantes sean capaces de expresar, ¿cierto? En esa detención, en ese momento de relación con las plantas, con las flores, y luego que expresen lo que sintieron o lo que vivenciaron. Entonces ahí hay un grupo un playgroup trabajando con flores, van a elaborar su arreglo floral, y luego entonces, bueno, obviamente las educadoras escribieron todo lo que los niños dijeron en relación a la experiencia que tuvieron. De ahí hay algunas como esto es muy blandito, otras se acordaron que en algún minuto una compañera cortó flores y eso murió. Hay una serie de sensaciones y emociones que quedan plasmadas, ¿cierto? Y por eso que además en el concurso de pintura, una de las cosas muy interesantes y muy bonitas es que escriban lo que sintieron una vez que terminaron su pintura. Y quiero contarles también esta otra experiencia que esta fue masiva. Eh, Se pidió que cada profesor, cada estudiante, cada funcionario del colegio pudiese llevar una flor, una ramita, ¿cierto? Para construir estos arreglos florales. Y las instrucciones eran bien sencillas. La idea era poder trabajar en silencio, en las clases, en el comedor, en la biblioteca, que se trabajara, ¿cierto?, haciendo estos arreglos florales, que luego hubiese un momento para pintar, ¿cierto?, para dibujar en silencio, y que luego escribieran distintos formatos, en los papelógrafos, se escribieron lo que se sintió en ese momento. Y aquí yo les quiero contar que al principio, por supuesto, hubo un poco eh, algunos profesores preguntaban qué íbamos a conseguir con esto, que nunca lo habían hecho, y particularmente recuerdo, y lo voy a mencionar, porque después la reacción de la profesora física me decía, pero ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Y en algún minuto pasamos con las profesoras de arte fotografiando lo que estaba ocurriendo en las salas de clase, y yo recuerdo perfectamente la cara de la profesora de física dibujando, concernidamente dibujando su arreglo floral, y luego los estudiantes expresando. Sobre todo me impresionó los estudiantes de enseñanza media, que son los más grandes, y los hombres además, siendo, ¿cierto?, capaces de describir, eh, siendo capaces de poner en palabras lo que estaban sintiendo. Y había uno en particular que quería mostrarles. Pero la idea es que estos arreglos después se distribuyeron en los comedores, en la biblioteca, en las salas de clase. Bueno, no está acá, pero había una que nos llamó mucho la atención, que era de un estudiante de enseñanza media que escribió, que decía que había sentido compasión en algún minuto mientras dibujaba. Y esa experiencia, el sentir felicidad, el traer a recuerdo, muchos recordaban
su relación con sus abuelos, las experiencias que habían tenido en el verano, eh, pero ver escrito de estudiantes de enseñanza media que habían sentido compasión, ¿cierto? Y que se habían emocionado mientras estaban dibujando, eh, es una experiencia, ¿cierto? Que es impagable. Y yo dije al principio que aquí las gestoras son las profesoras de arte y entonces también quería traer, bueno, una muestra de MOA al interior del colegio y una serie de trabajos que habitualmente hacen. Bueno, quería compartir algunas reflexiones finales y que tienen que ver con que más que nunca hoy día se nos invita, ¿cierto?, a tener nuevas miradas metodológicas respecto a la educación, que los proyectos, porque lo hemos discutido muchas veces en los seminarios, los profesores con esto que hay que cumplir un programa, que hay pocas horas para participar en estos proyectos. Y sí, es cierto que definitivamente aquí tienen un rol protagónico los profesores, pero también este es un llamado a los equipos directivos a abrirse justamente a estas nuevas posibilidades. Em, y entonces también vuelvo a traer a colación que no solamente hoy día se habla y se pide el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, sino que también tiene que ver con las habilidades socioemocionales que tienen los docentes de arte, ¿cierto? El estar interesado, el estar abierto a nuevas formas de enseñanza, en fomentar el espíritu cooperativo, en rechazar posturas autoritarias y egocéntricas. Em, También quería reflexionar, pero cuando escuchemos a Claudia en relación al método SATI y a la metodología que nos propone el proyecto de educación de los sentimientos, y yo hoy más que nunca está en la palestra, ¿cierto?, que con este telón de fondo mundial, las emociones, ¿cierto?, y la capacidad de poder expresarlas, de poder contenerlas al interior hoy día de las casas, resulta fundamental. El arte hoy día también tiene un tremendo aporte al clima escolar. Todas estas experiencias que propone MOA y que los departamentos de arte pueden promover, indudablemente tienen un tremendo impacto en el clima escolar, eh, porque justamente hace algo que la educación ha negado por muchos años, que es el poner las emociones también en el quehacer de la educación. Y quería terminar, ¿cierto?, con que Okichi Kada nos trae, ¿cierto?, esto que es contribuir de alguna manera eh, a sociedades bellas, pacíficas y sustentables. Quise tratar de hacer lo más sintético posible. Yo quisiera volver a insistir en la idea que aquí el rol protagónico lo tienen los profesores de arte. Lo habíamos conversado en MOA a principio de año. Eh,
pero también la responsabilidad que tienen los equipos directivos de abrirse, ¿cierto?, a estas posibilidades y que el arte vuelva a tener y que tome una posición más sólida y más protagónica en educación. Y fundamentalmente, ¿cierto?, pensando que Mokichoka nos plantea un camino de vida. Muchas gracias. Hola.